iniciales de Kansas City Kings y Phoenix Suns, que se van a enfrentar en el séptimo partido de la semifinal, de una de las semifinales de la conferencia. Estamos en el año 1981. Repasamos los quintetos que hemos visto anteriormente. Por parte de Phoenix Suns, con Dennis Johnson, Walter Davis, Leonard Robinson, Jeff Cook y Alvan Adams. Por Kansas City Kings, Scott Wedman, Ernie Granfell, Reggie King, John Lambert y Sam Lacey. Recordamos, estamos con la serie igualada a 3 y Ramón Fernández. Phoenix Suns, que partía como favorito porque había sido el mejor equipo de la conferencia oeste en uno de los mejores años de su historia, con un récord de victorias, 57. Y bueno, en principio, además con el factor cancha a favor, eran los grandes favoritos del partido. Efectivamente, buenas noches, Antonio. Eran los grandes favoritos, habían hecho una enorme temporada con esas 57 victorias que tú comentabas, con John McLeo, veterano ya en la franquicia, llevaba bastantes años dirigiendo. Era la octava temporada. Sí, desde el año 1973. Esta era la mejor fase regular que habían hecho los Suns a sus órdenes y probablemente en toda su historia, aunque habían sido en el año 75 finalistas y habían perdido en esa final ante los Boston Celtics. Y en los quintetos iniciales que vemos hoy, recordemos, este es el séptimo partido, 3-3, igualada a la eliminatoria, algo meritorio para los Kansas City Kings, que tenían... Evidentemente todos sabrán, los espectadores, que es el actual Sacramento Kings, ¿no? Sí, cambiaron de ciudad a mediados de los 80, en la temporada 85-86. Previamente se habían denominado de otras formas: Rochester Royals, Cincinnati Royals, Kansas City Kings, y luego ya en el 85, a partir del 85, como actualmente se denominan, Sacramento Kings. En los quintetos iniciales se ve, o se observa una novedad en los Kings. No está su base estrella, Phil Ford. No sabemos si tiene algún problema físico. Probablemente sea así, o bien que haya optado por poner como base, como point guard, Cotton Fitzsimmons a Ernie Granfell, para que John Lambert, un alero muy alto, se encargue del point guard, del base, un base también muy alto, de los Suns, que es el conocido por todos Dennis Johnson, años después jugador y campeón en varias temporadas con los Boston Celtics de la River. Johnson, que había llegado precisamente esa temporada de Seattle en un intercambio por Paul Westphal, jugador que estaba bastante bien integrado en la plantilla y que, recordemos, años tarde fue su entrenador de Phoenix Suns. Bueno, pues el marcador 2-2, la canasta de Kansas City, que al ser visitante viste de azul, y juegan los Suns en ataque. La Dennis Johnson buscando a Alvan Adams, jugando con Walter Davis. Lanza Davis y anota. Walter Davis, que es probablemente el mejor tirador puro de toda la historia de la franquicia de Phoenix. Un enorme anotador, con una elegancia a la hora de ejecutar ese tiro suspensión realmente casi perfecta. Ahí Reggie King hizo volar a su defensor y el lanzamiento, ha habido falta personal cometida sobre Scott Wedman. La temporada que era la 35ª de la competición, y que, recordemos, tuvo como mejores equipos en la temporada regular en la conferencia este. Filadelfia y Boston compartieron récord, 62 victorias, 20 derrotas. Y bueno, también estaban clasificados para esa conferencia para los playoffs, pues equipos como Milwaukee, que ganó la división central, Nueva York, y Chicago, Indiana, Washington Bullets. Mientras que por la conferencia oeste, ya hemos dicho, Phoenix fue el primer equipo, seguido por San Antonio con 52 victorias. En tercera posición los Lakers, y en el cuarto lugar con mejor récord Portland Trail Blazers, precisamente el equipo al que Kansas City derrotó en la primera ronda. Robo de balón, el intento de contraataque por parte de Ernie Granfell, y ahí está Lambert, no anota. El rebote para Jeff Cook. Lambert jugando en el poste bajo ahí, aunque él es el 3 del equipo, defendido por Jeff Cook, el otro 3, el 3 de los Suns.
lucha entre dos, a Walter Davis. Fue rookie del año en su primera temporada, obviamente la primera, 77-78, había sido elegido en el draft. Él provenía de North Carolina con el número 5 por los propios Phoenix Suns, en los que estuvo 11 años, para luego en el año 88 marcharse a los Denver Nuggets. Y como tú decías, Antonio, efectivamente en primera ronda los Kings habían eliminado a Portland, a pesar de que como ocurría en este caso ante los Suns, los Kings tenían el factor cancha en contra. Habían conseguido ganar el primer partido en casa de los Blazers. Estos en la prórroga, estos también en la prórroga habían vencido en Kansas City y empatado la eliminatoria 1, y el tercer y definitivo encuentro lo ganaron los Kings de nuevo en Portland, definitivo a su favor, eliminando a los Blazers y enfrentándose en estas semifinales de conferencia ante los Phoenix Suns. Reggie King ha perdido el balón. Johnson, Alvan Adams ha conseguido esa jugada, el rebote para Sam Lacey. Ataque Lacey, penetra, buena acción ahora de Sam Lacey. Sam Lacey era 5 del equipo. Sí, el 5, un pivot ya por entonces muy veterano, llevaba, creo recordar, que 11 temporadas en la franquicia de los Kings, procedía de la Universidad de New Mexico State, medía 2.08 y estuvo en total 12 temporadas. Le quedaba todavía una temporada más, él había llegado a ser All-Star y digamos que se encontraba, si no en declive, sí en una fase ya decreciente en cuanto a sus prestaciones se refiere. Creo que andaba por, bueno, todavía unos números dignos, unos 7 puntos y 7 rebotes de media por partido. Se intenta penetrar, buena canasta, pero no ha valido personal la acción de Dennis Johnson. Dennis Johnson, tiene 3 equipos distintos. Los jugadores pueden presumir. Seattle, Phoenix y Boston. Bueno, pues 8-6 gana Phoenix Suns, jugando ya Ernie Grunfeld. Ernie Grunfeld, que habitualmente era un escolta. Insisto que la ausencia de Phil Ford inicial puede que por motivos tácticos, porque de hecho en otros partidos de estas eliminatorias de playoff de esta temporada hemos visto jugar como titular indiscutible a Phil Ford con los Kansas City Kings, o bien quizás se debiera a algunas pequeñas molestias físicas que le tenían en el banquillo, sin intención por parte de Cotton Simmons de utilizar a este Phil Ford, que era una de las estrellas sin duda de los Kansas City Kings. Tiempo muerto en la cancha, de momento el marcador igualado a 8 en el Veterans Memorial Coliseum, creo que se llama la antigua cancha. Recordemos que desde el 92 los Suns juegan en el American West Arena. Cumple este año el 10º aniversario de West Arena, donde también los Suns consiguieron, estuvieron más cerca del logro con Charles Barkley, esa final que perdieron ante Chicago Bulls. Bueno, el gorila que ya entonces daba guerra, ¿no? Sí, una de las mascotas más veteranas y más carismáticas de toda la liga. Se juega Dennis Johnson para Davis, el tiro que no entra, la lucha por el rebote va a ser para Sacramento, tocó Jeff Cook. En los Knicks el point guard es este hombre, Ernie Grunfeld. Como 2 juega Scott Wedman, el 3 es John Lambert, el 4 un gran reboteador pese a su escasa estatura, apenas 2.01, Reggie King. El 5 es ese hombre, el center del equipo. Pasos además que han señalado a Sam Lacey, mientras que el quinteto o las posiciones del quinteto inicial de los Suns son como 1 Dennis Johnson, el escolta, aunque ahora esté subiendo el balón, es este hombre Walter Davis, que se la cede a Dennis Johnson. Como 3 Jeff Cook, alternándose con ese hombre que ha fallado el lanzamiento, Len Track Robinson, también gran reboteador, era el mejor anotador además del equipo en esa posición entre 3 y 4, y como center Alvan Adams, que ya llevaba
creo que 6 años en la franquicia y estaría 13 en total. Gran pivot blanco, Alvan Adams. Bueno, la canasta de Scott Wedman, la primera ventaja a Sacramento, no, a Kansas City Kings. Vamos a nombrarles por el apodo, Resulta muy difícil llamar a los Kings a esas alturas Kansas City Kings. Estamos acostumbrados a denominarles con su... Sí, bueno, tampoco vale decir que equipo californiano ni... Sí, hay que cambiarlos. Hay que cambiar el chip. Pues ahí viendo a los Kings, ¿no?, de Sacramento, de Kansas. Walter Davis, vaya tapón ahora que se ha llevado de Sam Lacey. Entra Otis Pearson, buen anotador en aquella temporada para los Kings. El mejor anotador en esta temporada de los Kings, el 6º mejor de la liga, y un hombre que... 26 puntos, no recuerdo exactamente la media, pero... Pues 24 me parece. 24 puntos, sí. Sí, algo más, 24,6 de media por partido, y un hombre que sorprendentemente durante todos estos playoffs o gran parte de estos playoffs de la temporada 80-81 solía partir del banquillo, no salía como titular. Ya hemos visto algún otro encuentro aquí en NBA Plus, también de playoffs de esta temporada, en donde efectivamente Otis Pearson pues no partía como titular, aunque luego jugaba muchos minutos como el que más de los titulares. Canasta que había anotado Reggie King. Ahora el lanzamiento de Jeff Cook, que no ha entrado. El rebote de los Kings cuando Danny Granfeld de perder el balón. Luego hay Otis Pearson. Pearson. Sam Lacey buscando el balón por el perímetro. Wedman lanza un poco forzado. El rebote para Alvan Adams. Walter Davis, contraataque, Adams, el tiro no entra, falta personal. Muy en bien. Ataque además. Muy bien Alvan Adams como trailer, acompañando el contraataque y recibiendo el pase. Bueno, no lo ha acabado demasiado bien, vamos a verlo. Muy bien el acompañamiento, pero mala la finalización. Bueno, se le ha cruzado un compañero, el número 21, Len Robinson, entre él y Scott Wedman. Ha sido una jugada un poco confusa, yo no he visto tampoco clarísima la falta personal en ataque. Sam Lacey, el tiro que no entra de Scott Wedman. No está acertado Scott Wedman, aunque él es un gran tirador, como demostró años después ya de veterano jugando en los Boston Celtics como suplente de Larry Bird. Davis con Adams. También Robinson, el pase que fue interceptado. Ahí está Pearson. Wedman a tabla, tampoco anota. Se lo ha llevado Dennis Johnson. Tío de ritmo frenético. Johnson, que bien asistido ahí. Buena asistencia y buena canasta que ha anotado Robinson. Track Robinson. Sí, auténtica fuerza de la naturaleza, por eso le apodaban así, Track, camión. Vaya dúo que formamos ahí los dos al unísono diciendo lo de camión. Sí, bueno, sí. Pegaba, bueno, un jugador All-Star además este año, Era simplemente un físico muy potente. Sí, él... Bueno, es que hubo dos jugadores, Dennis Johnson y Robinson, los dos estuvieron en el... Sí, bueno, por el 3 en total. Walter Davis fue titular, elegido por las votaciones del público, mientras que tanto Len Robinson como Dennis Johnson acudieron como suplentes seleccionados por los entrenadores de la Conferencia Oeste. Precisamente John McLeod, el entrenador de los Suns, dirigió a ese combinado de la Conferencia Oeste. Wedman de nuevo sale del bloqueo y ahora por sí. fin Scott Wedman demostrando por qué es su fama de gran tirador. Ha tenido una mala racha y unos cuantos tiros fallados. Sigue empatar el partido para Kansas City. Falta personal. Y ahí tenemos el por qué le llamaban Track. Ha arrasado al hombre que lo defendía prácticamente con su cuerpo, Len Robinson. A tiempo muerto. Parece que pitado sí, es aquí solicitado por Cotton Fitzsimmons, el entrenador de Kansas City Kings, y que también había sido un histórico de la franquicia de Phoenix, ¿no? De hecho, en los años 80, finales de los años 80, volvió a ser el entrenador hasta que fue sustituido por Danny Ainge, ¿no? El
Jugador, no me acuerdo exactamente Sí, de la temporada, creo que fue el 93. Hubo dos 94. etapas a principios de los 70, antes... Bueno, de hecho creo que era el entrenador anterior justo a, No sé si a John McLeod. inmediatamente anterior o hubo alguien entre él y McLeod. A principios de los 70 él estuvo 2 o 3 temporadas, creo recordar, y luego más tiempo incluso en la década de los 80. Una auténtica institución, también con mote, cotton, algodón, no sé si por el cabello. Lowell se llama en realidad de nombre de pila, Lowell Simmons. Bueno, pero es que es casi como Magic Johnson, ¿no? Con la distancia, no se le conoce. Nadie recuerda el nombre de pila. Bueno, pues jugando Sam Lacey para Kansas City Kings, intenta penetrar. Bueno, vaya canastón ahora de Sam Lacey. 16-14. Kings 2 puntos arriba. Joe Adams, bueno, vaya fallo defensivo. La canasta fácil de Alvin Scott. Sí. No, había quedado la zona completamente dividida. Alvin Scott es un 3, bueno, no altísimo, pero con una buena estatura. Él procedía de Oral Roberts, un college pequeño. No es un gran tirador, es digamos un 3 que busca, como hemos visto ahí, las inmediaciones del aro, las proximidades de la canasta para poder hacer desde ahí lanzamientos de buen porcentaje, porque no está dotado de un gran tiro a media ni larga distancia. Tiros libres para Ernie Granfeld, anota el primero. También ha entrado otro jugador en los Suns, un 7 pies, el center de raza blanca, Rick Kelly. Porque no jugaba, no tenía demasiadas oportunidades. Bueno, pues campo atrás. Yo creo que ha tocado un jugador de los Kings y el balón le ha llegado ahí a... Los árbitros se lavan las manos. Bueno, pues ataque para los Suns. Bueno, vaya tapón ahora. Al número 50, otro hombre que ha saltado en la cancha. Tapón de Scott Wedman, fantástico. Sobre Joel Kramer. Y ahí está Peterson, canasta. Hay 3 jugadores nuevos en el quinteto ahora mismo de los Suns. El juego interior lo componen 2 jugadores de raza blanca, que son como power forward Joel Kramer y Rick Kelly como center. Insisto, un 7 pies, 2 metros 13. Y jugando desde hace unos minutos ya Alvin Scott en la posición de alero. Jugando Scott Wedman ahí. También hay otro jugador, prácticamente ha cambiado el quinteto entero. Solo debe seguir, supongo, Dennis Johnson en cancha, efectivamente. El escolta también, el número 22, acaba de salir a la pista. Johnny High es un base escolta, puede jugar en ambas posiciones, tanto como shooting guard como número 2, que es lo que está haciendo en estos momentos con Dennis Johnson de point guard, aunque también le puede suplir en la posición de 1. 1-16 para el final de este primer cuarto. Balón para Kansas City Kings. Menos cambios, Antonio, en los Kings. Sí. Yo no sé si los Suns, bueno, como en teoría habían sido los favoritos, pese a que habían estado jugando con fuego toda la serie, habían llegado a perder 3-1 después de perder uno de los 2 partidos iniciales en su cancha y después de que los Kansas City Kings ganaran el tercer y el cuarto partido en Kansas. 3-1 ganaban los Kansas City Kings, consiguieron igualar a 3 y volver a recuperar la ventaja de campo los Phoenix Suns, pero vemos que bueno, ellos están relativamente confiados en su potencial, porque de hecho están jugando ahora mismo con 4 suplentes. Bueno, el rebote ofensivo fantástico de Leon Douglas. Falta personal sobre Leon Douglas. Vamos a ver la acción repetida. Ahí está Pearson, el lanzamiento de Scott Wedman. Vaya rebote que se ha llevado ahí Leon Douglas, como se lo ha quitado prácticamente de las manos a Joel Kramer. Buen rebote de ese hombre que procedía de la Universidad de Alabama. Exactamente igual que Reggie King, 2 de los hombres que componen el juego interior de Kansas City. Procedían de esa universidad del profundo sur estadounidense. Él había llegado este año precisamente, Leon Douglas. Vemos ahí que no tiene precisamente un buen porcentaje en el lanzamiento de tiros libres, aún peor en playoff que en fase regular. Él había llegado, insisto, como agente libre, le firmaron un contrato por 5 años y bueno, no aportaba gran cosa en ataque, apenas 6 puntitos de media en la fase regular. Y ahora falta personal sobre Dennis Johnson. 21-20 ganan los Suns. Digamos que Leon Douglas en condiciones normales era el cuarto pívot del equipo. Por delante de él tenía el veterano Sam Lacey
a Reggie King, que era sin duda el power forward titular, y luego había otro hombre que de momento no ha saltado a la cancha, John Merriweather, un viejo conocido del baloncesto europeo porque jugó en Bolonia, quizá tengamos ocasión de verle más adelante en el partido, y Leon Douglas, aunque en este encuentro de momento no sabemos por qué ha adelantado en la rotación a Merriweather, solía ser el cuarto pívot en ese juego interior de los Kansas City Kings. Con suspense, pero el balón se salió. Para Reggie King y la oportunidad Kansas City Kings de ponerse, aumentar un poquito esa ventaja. 10 segundos. Ahí está Granfeld. Granfeld va a buscar a Wedman. Bien defendido Wedman. Bueno, no ha conseguido anotar la defensa de Alvin Scott, y el lanzamiento directamente fuera. Victoria, 4 puntos, victoria parcial para Kansas City Kings, 22-18. Primer cuarto que tampoco sirve para sacar muchas conclusiones. Si acaso que los tiradores en ambos equipos no han estado demasiado activos, no tienen buenos tiradores ahí. Wedman, Walter Davis, tampoco sí, no han anotado en exceso ninguno de los dos. De momento parece que se están imponiendo las defensas sobre el ataque de ambos equipos. Vamos a ir a Gorila con orejas de burro, una transmutación genética. Vemos rótulo, vamos a repasar la conferencia oeste, ya iremos diciendo cómo sucedieron todas estas, las eliminatorias, la postemporada. Pero bueno, la conferencia este, primera ronda, Filadelfia ganó a Indiana, Chicago a Nueva York. Perdón un segundito que interrumpa, simplemente los porcentajes de tiro. Muy malos los Suns. Sí, muy superiores en este caso, en ambos aspectos, tanto en tiros libres como en tiros de campo, los Kings. Perdona, que te he interrumpido. No, bueno, estábamos en semifinales de conferencia en el oeste y en el este. Hemos visto Filadelfia contra Milwaukee. Ganaron 4-3 los 76ers, y Boston barrió a Chicago 4-0. Se enfrentaron los dos en esa final de conferencia como bien se esperaba, vamos. Bueno, jugando en ataque los Suns, que va perdiendo de 6, vaya tapón ahora. No, falta personal de Sam Lacey, falta personal sobre Rich Kelly. Está jugando bien Sam Lacey, y eso que sí, en defensa y en ataque. Que en el primer cuarto tenía enfrente a un pívot estrella como es Alvan Adams. Ahora tiene enfrente a este señor que va a lanzar tiros libres, a Rick Kelly, que aunque se le ve con, bueno, ahí además nos va a dejar mal ahora por lo que voy a decir a continuación, no tiene tan mal porcentaje, al menos en fase regular de tiro libre, 76%, y él, ahí donde se le ve tan desgarbado y tan alto, que está en 2,13 metros, era, aparte de un hombre que hacía en 20 minutos de juego, que promediaba pues en torno a los 7 puntos y 5 rebotes y medio por partido, que no estaba del todo mal, mejor de lo que él aparenta ser, digamos, por su aspecto un poco torpe, un poco desgarbado, y sobre todo tenía una cualidad sorprendente para un hombre tan alto. Era un gran pasador, uno de los mejores pasadores del equipo. Promediaba 3 asistencias y media por partido, lo cual es mucho para un center. Precisamente Rich Kelly lanza, bueno, con suspense a canasta. Bueno, dar un poquito duro ahí, ha tardado, pero al final cayó. Lo ha hecho bonito además Rich Kelly. Canasta de Rich Kelly. Sigue por delante Kansas City Kings. Granfeld. De Wedman, le por Alvin Scott. Sigue Wedman, tiene que cambiar el balón de lado. Granfeld, el tiro no entra. Birson luchando por el rebote. Falta personal sobre Birson, parece de Nick Johnson. Tiros libres para Birson. Kyle Macy. Entra Kyle Macy, el rookie de los Suns. Un buen jugador como escolta, Kyle Macy. Él estuvo varios años en la franquicia de Phoenix, aunque no explotaría como titular hasta el año siguiente. Aquí de momento era suplente. Cuando digo titular, al menos, aunque no sé exactamente si salía en la temporada siguiente a esta, en el quinteto inicial, sí que promediaba 30-34 minutos de media por partido.
En el año siguiente a este, en la 81-82, promedió 14 puntos y casi 5 asistencias. Y estuvo en la franquicia pues hasta el año 85, en el que se fue a Chicago, a los Bulls, como agente libre. Kyle Macy, un buen jugador. Falta personal ahora de Leon Douglas. Pues tiene toda la pinta de que tanto Phil Ford, el base titular de los Kings, como Joe Merriweather, su teórico tercer pívot, deben tener problemas físicos. Buena canasta ahora de Macy. Sí, Macy dejándonos bien. Sí, sí. Por una vez, siempre suele pasar lo contrario. Suele ¿no? pasar lo contrario, ¿no? Que hablemos bien de un jugador y falle o viceversa. Pues está jugando Scott Wedman. Lacey. Estando ahí. Wedman intentaba dar ese paso, lo perdió. Le llegó el rechace a Lacey. Otra vez, bueno. Juego tan embarullado, ha habido falta personal. Kelly parece. It's Kelly. Me parece que Kansas City Kings está un poquito mejor asentado. Lo que pasa que los Suns en defensa también están demostrando que era un buen equipo, con 57 victorias, primero de conferencia. Hay que decir de todas maneras que en los partidos, en los enfrentamientos particulares entre ambos equipos, en aquellos años había menos franquicias en la competición, se enfrentaron 5 veces y en 3 de ellas ganó Kansas City, en 2 Phoenix. Sí, a pesar de que el balance total al final de la regular season fue mucho mejor el de Phoenix, 57-40. Sí, 17 victorias más los Suns que los Kings. Me ha parecido ver en la grada a Jerry Colangelo, el mejor ejecutivo del año. Sí, mejor ejecutivo del año. El padre, bueno, él sigue ligado a la franquicia, no sé si como presidente actualmente, exactamente, no recuerdo el cargo, creo que sí. Su hijo Brian es el general manager y a lo largo de todos estos años uno de los ejecutivos más prestigiosos de la NBA. Buena canasta de Rich Kelly, ha tenido que hacerlo sobre su propio rebote ofensivo. Cuando Tony Granfeld, por Macy, está Sam Lacey. La defensa presionante ahora de Phoenix, ahí está Rich Kelly. Complicaciones, Wedman lanza muy corto. Rebote para Rich Kelly. No están bien en ataque, pero la defensa es lo que les está permitiendo aguantar en el partido. Buena canasta ahora de Kyle Macy. Pues sigue dejándonos bien. Por cierto, Johnny High se ha sentado a Dennis Johnson y es el que está jugando en estos momentos como base del equipo. Ya hemos visto que antes ha jugado como escolta mientras Dennis Johnson dirigía el juego y subía el balón, y ahora es el hombre que se encarga de esas funciones, el número 22, Johnny High. Granfeld ahí donde se ha metido en la boca del lobo. Rebote para Rich Kelly. Ahí está Johnny High. Buena bandeja de Johnny High y empatan el partido los Suns 29-29. Jugando Disperson. No tocaba ni aro. Intentaba ahí Leon Douglas llevarse ese balón. Se lo quedó finalmente Rich Kelly. Bueno, estuvo atento Johnny High. Otis Berson, ya comentábamos hace un momento, era un enorme jugador, escolta anotador. Él en esta temporada había sido por segunda vez incluido en el segundo mejor quinteto de la liga. También había acudido por tercera vez consecutiva al All-Star Game, aunque curiosamente debía estar enfermo de gripe. Él se empeñó en ir y a mitad de partido, en el descanso, abandonó la cancha, abandonó el encuentro como consecuencia de, supongo, de la fiebre alta que tenía y esos síntomas de gripe. Pero Kyle Macy con Alvin Scott. Falta personal de Reggie King. Se va a ir a defender ese saque Johnny High. Tony Granfeld. Vaya tapón de Granfeld sobre Johnny High. El robo de balón de Rich Kelly. Vaya pase también.
Alvin Scott. Estropeado una bonita jugada de Phoenix. Con Scott Wetman. Ahora mismo los Suns están jugando con dos teóricos 3, con dos teóricos aleros alto, alternándose entre la posición de alero y de power forward, que son Alvin Scott, ese hombre que defiende ahí en ataque, y el otro es Jeff Cook, el pelirrojo. Le da falta en ataque ahora que le ha pitado a Otis Pearson. El tiempo muerto parece, que ha señalado, que ha pedido Cotton Fitzsimmons. Y de momento el marcador igualaba 29. Sí, los Phoenix Suns que se pueden poner por delante. Durante los últimos minutos la delantera Kansas City. Pues seguimos aquí disfrutando de la historia de la NBA en 1981. Los Kansas City Kings no deben estar muy contentos con su juego interior, porque en años posteriores sus distintas selecciones en el draft, y ahí vemos como efectivamente Sam Lacey, quinto, que hoy está dejando algunas muestras de su clase, llegó a ser un número muy alto en el draft y un jugador all-star. Nos decía que en los años posteriores todas sus selecciones en el draft de los Kings fueron casi siempre de hombres interiores. LaSalle Thompson en el 82, proveniente de Texas. De Providence en el 84 le hicieron a Otis Thorpe, a Joe Klein en el 85, un hombre que había jugado y estudiado en la Universidad de Arkansas, y que recordemos formó parte de aquella selección que dirigió Bobby Knight en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en los que España fue plata cayendo ante los estadounidenses, y que precisamente Joe Klein fue la primera elección de esta franquicia de los Kings una vez que se trasladaron a Sacramento. Ya en California, ese fue el primer jugador que eligieron con el número 5, creo recordar, o con el número 6, no recuerdo exactamente, en la primera ronda del draft de aquel año. Era un número alto, evidentemente, pero bueno, la franquicia nunca ha tenido demasiado éxito, ¿no? No, bueno, pero parece lógico que cogieran hombres interiores porque Sam Lacey le quedaba poco para retirarse, solo jugó la temporada siguiente. Tenían a Reggie King, que era un buen rebotador, pero un hombre muy bajo, de 2,01 metros. John Merriweather tampoco era un pívot muy resolutivo en la NBA. En Europa sí que hizo un buen papel en Bolonia. Y el otro hombre de complemento era Leon Douglas. O sea que es normal que en los años posteriores se reforzaran con pivots. Ahí vemos el lanzamiento que no entró de Jeff Cook y tocó Sam Lacey. Y ahora fuera para Phoenix, vuelve a la cancha Dennis Johnson. Está Cook con Walter Davis. A Dennis Johnson le vimos el otro día de asistente. Fue contigo, Antonio, ¿verdad? Fue con Sisto. Sí, fue contra... Sí, estaba de asistente en los Clippers. Sí, como ayudante de Alvin Gentry. En realidad está como, bueno, con tantos y tantos jugadores que vemos en el staff técnico. Ahora digamos que la generación de estos 80, bueno, vaya canastón ahora de Kyle Macy, que es el que está sosteniendo a los Suns. Se van de 5, 34-29. Es que lleva, creo que son 9 puntos en este cuarto, ¿eh? Sí, él es un buen tirador. Pero bueno, estamos viendo ya muchos jugadores de esta generación que se han hecho entrenadores, ¿no? Y algunos han vuelto a sus franquicias, otros se han trasladado. Bueno, Paul Westphal volvió a Phoenix como entrenador, aunque es uno de los más veteranos ya. Sí, Paul Westphal era un auténtico ídolo. Ese hombre es Phil Ford, efectivamente está vestido de calle, debía tener algún problema físico. Paul Westphal, un auténtico icono en Phoenix, primero porque ha intervenido directamente en las dos finales que ha disputado la franquicia, aquella de la temporada 75-76, como decíamos antes, cayeron los Phoenix Suns en la final ante los Boston Celtics 4-2, el equipo lo lideraban Alvan Adams, el pívot que juega en esa temporada 80-81 todavía como titular en los Suns, y Paul Westphal, que era el escolta anotador del equipo. Cayeron 4-2 y hubo un partido, no sé si el quinto de la serie, que es muy recordado porque se jugaron 3 prórrogas para acabar ganando los Celtics, no sé si acabaron 128-126, es uno de los mejores partidos de la historia, así está considerado. Y bueno, luego Paul Westphal fue el entrenador que dirigió
en la temporada 92-93 a esos Suns de Charles Barkley, de Kevin Johnson, que perdieron la final ante los Bulls de, como no, Michael Jordan. Y fue muy polémica su marcha al comienzo de esta temporada, en verano, a Seattle, intercambiado con Dennis Johnson, aunque Dennis Johnson estaba jugando de maravilla. Hemos visto que incluso mejorando sus números en los playoffs. La canasta ahora se ponen uno arriba los Kings. Kelly, falta personal. De John Lambert, que hay que agarrar a su par, y de nuevo entra a cancha Leon Douglas, dando ahí oportunidades Cotton Fitzsimmons. Tiros libres, Kyle Macy, que es desde luego el hombre más destacado en ataque de los Suns en este segundo cuarto. Vemos, vaya porcentajes, ¿no? Qué porción de tiros libres en playoff, no sé cuántos habría tirado, ¿no? Pero está claro que uno de sus fuertes era el lanzamiento. Y el 90% en temporada regular también es una animalada. No, bueno, desde luego que debía estar en los primeros puestos. Bueno, y 52% de porcentaje de tiro en playoffs, eso sí que es importante. Ahí juegan los Kings en ataque. Está Sam Lacey. Wedman buscaba ahí a Granfeld, un poquito alto. Macy jugando con Dennis Johnson. Dennis Johnson intenta penetrar, se para, ha punteado el tiro Wedman, falta personal de Wedman. Parece que el tiro le toca en la mano. Y dos tiros libres para Dennis Johnson. Primero dentro. Muchos tapones también Dennis Johnson en los playoffs, aparte de esos 18,2 puntos de media por partido. Era un base muy alto, de más de 1,90, para su posición, realmente alto, muy buen defensor y capaz, como vemos, incluso de intimidar a sus rivales con tapones. Johnson junto a Robinson, recordemos, eran los mejores anotadores de estos Suns. Vemos prácticamente tenían una media de puntos calcada, ¿no? 18,8. Sí, el tercero en discordia en ataque era Walter Davis. Ahí está Macy con Johnson, Adams, bueno, váyase por detrás de Macy, el tiro que... Pero vaya rebote con acción de Alvan Adams. Alvan Adams, en sus 13 años en la franquicia, porque fue elegido en el draft por los Suns y se retiró en el 88, vistiendo la camiseta de los Suns, 13 años después. Él, bueno, provenía de la Universidad de Oklahoma, de hecho se le conocía como Oklahoma Kid, el chico de Oklahoma, o también Double A, como doble A, por las iniciales de su nombre y de su apellido, Alvan Adams. Él era un gran jugador, tenía tiro de media distancia, buenos movimientos, mucha inteligencia, no era muy fuerte, como se ha podido apreciar, bastante delgado, y insisto, él fue llegar y besar el santo. Le eligieron en el draft, pues no recuerdo exactamente la posición, pero fue una posición alta, el número 4 me parece, y llevó junto a Paul Westphal, como decíamos, hasta la gran final de la NBA a los Phoenix Suns por primera vez en su historia. El lanzamiento de Winston no entra. Adams tuvo sus mejores temporadas en las primeras, donde promediaba casi 20 puntos de media por partido. Aquí en esta, que era su sexto año, los Suns, pues todavía tenían muy buenos números, con 15 puntos de media y bastantes rebotes. Lógicamente en sus últimas temporadas su aportación, su rendimiento bajó, pero él siempre ha dado un muy buen nivel, aún no siendo un pívot poderoso, sino más bien un pívot técnico y de clase. La falta personal cometida por Dennis Johnson ahí tras un robo de balón de Reggie King.
Primer tiro libre dentro. Ernie Granfeld. Ahí va el segundo. También va dentro. Ernie Granfeld, que 40-37, un hombre muy importante en los Knicks y con posterioridad tiene al manager de la franquicia neoyorquina. Alvan Adams. Ahora es Scott Wedman, dando la línea de pase. Ahí va Kyle Macy y se ha llevado ahí un golpe Cook. Se queja del pómulo. Me estoy fijando en las asistencias de Alvan Adams porque, por cierto, ese hombre del pelo rizado con barba, el fisioterapeuta, alguna vez hemos tenido ocasión de hablar, es Joel Prosky, ¿no? Efectivamente, Magic Fingers, famoso porque cuando ingresó la franquicia de los Suns en la NBA en el año 68, él ya era el fisioterapeuta del equipo y estuvo 32 años consecutivos. El hombre probablemente que más, no sé si junto a otro fisioterapeuta, que más longevo ha sido como fisio de un equipo y bueno, un personaje muy popular en los Suns. Vemos que pinta de nórdico tenía Jeff Cook, el alero estos Phoenix Suns, y ahí está de los Suns, Jeff Cook, que se formó en Idaho State. Era muy alto para esa posición de 3, medía 2.08. Lanzamiento de Granfeld que tampoco entra. Wedman, el balón, pero con Leon Douglas. Wedman tira el balón de lado para Ernie Granfeld, penetra, bueno, ha doblado el balón hacia no se sabe dónde, pero bueno, lo ha recuperado Sam Lacey. Otra vez Granfeld, penetra, canasta, tabla, no. Falta personal en ataque. Cometida sobre Jeff Cook. Desde luego mucho mejor cerrada la defensa de Phoenix. Y un quinteto casi blanco, salvo Dennis Johnson, está Kyle Macy como escolta y el frontcourt es totalmente de raza blanca con Jeff Cook, Kramer como 4 y Alvan Adams. Intentaba comentar antes, cuando hemos visto a gran Joe Prosky hablando sobre la capacidad de pasador de Alvan Adams. En una jugada anterior hemos visto que él se situaba en la cabeza de la bombilla para hacer las veces de segundo distribuidor, y es que efectivamente es el hombre que más asistencias en total dio en los Suns en toda la fase regular. Sorprendentemente, pese a ser el 5 del equipo, 344 asistencias, cual sale una media bastante alta por partido, casi, pero dio más asistencias que el propio Dennis Johnson. Bueno, ahora vaya tapón de Sam Lacey, falta personal de Sam Lacey, yo creo que es un tapón válido. Vamos a verlo. Ahí se va Dennis Johnson ha sido falta. Rectificamos. No, es curioso lo de las asistencias porque los dos de los centers de ambos equipos, ambos blancos además, de raza blanca, bueno, que esto evidentemente a la hora de pasar no tiene nada que ver. Quizá a la hora de saltar sí que la mayor parte de los jugadores blancos estén menos dotados en condiciones físicas que compañeros de raza negra, pero en este caso coincide que los dos son pibos blancos, Alvan Adams y Rick Kelly. Ambos son centers, muy alto Kelly, no tan alto, solo 2.06 Alvan Adams, pero los dos grandes pasadores, especialmente Adams, pese a jugar en la posición de pivot. Lacey buscando a Reggie King, estaba ahí puntear el tiro Rich Kelly, no lo consiguió. Último minuto de este segundo cuarto, 44-41. Todavía Phoenix Suns. Macy buscando a Dennis Johnson. Rich Kelly, tiro que no entra y balón perdido por Ernie Granfeld. No pudo llegar ahí. Rich Kelly, que es el que saca para Dennis Johnson. No vale. Dennis Johnson.
Ahí está con el balón Dennis Johnson. Cuando Kyle Macy, Rich Kelly. Las ideas ahora cortando la línea de pase en la defensa de Sacramento, o mejor dicho, Kansas City Kings. Y van varias. Vaya tapón ahora sobre Rich Kelly. Kyle Macy. Jeff Cook. El tiro que no entra. Todavía le quedan unos segundos ahí a Kansas City. Reggie King. Le ha botado el balón en el pie. Ha encontrado a Leon Douglas. Bueno, qué bien han visto. Granfeld. Vaya triplazo. Qué jugada, ¿eh? Todo empezó con ese gran tapón de Reggie King a un hombre como es Kelly, mucho más alto que él, 10 o 12 centímetros más alto que... Sí, eso vale. Que Reggie King, y vaya final con ese triple de Ernie Granfeld. Bueno, y que sirve para poner las espadas en todo lo alto en este partido. 44-44 descanso, Ramón. Lo están haciendo bien los Kings, teniendo en cuenta que se juega en Phoenix y que falta Phil Ford, una de sus estrellas. Bueno, pues veremos, el partido está empatado, a ver qué pasa en la segunda parte. ¿Qué tal? Saludos de nuevo. Bienvenidos a NBA Plus Sportmanía, pasando lo mejor de la historia de la NBA. Estamos en el año 81. Semifinal de conferencia oeste, Phoenix Suns contra Kansas City Kings. Y ahí vemos las estadísticas de la primera parte, que ha acabado con un empate a 44. Sí, los porcentajes de tiro son muy parecidos en ambos equipos. Los Suns dominan el rebote, especialmente, bueno, ligeramente, pero sobre todo rebotean mejor en ataque, dominan el rebote ofensivo, y en lo que claramente doblan los Kings a los Suns es en el apartado que respecta a las estadísticas. Están haciendo un juego más colectivo, más solidario entre todos sus componentes, los Kings, que los Suns. Todo el balón ahí, el contraataque, falta personal ahí sobre Reggie King. Vaya galleta que le ha dado en la cabeza ahí, ha sido Jeff Cook, creo. Tiros libres para Reggie King. Ambos entrenadores, si no me equivoco, han rehecho sus quintetos iniciales. Está de nuevo en la posición de 3 en los Kings, es el número 24, John Lambert. También está, vemos ahí el 21 en los Suns, Lentrack Robinson. Y bueno, son los mismos quintetos con los que comenzaron: Alvan Adams, Dennis Johnson, Walter Davis, Jeff Cook y Len Robinson en los Suns, mientras que Sam Lacey, John Lambert, Granfeld, Scott Wedman, y en la posición de 4 Reggie King, por lo que a los Kansas City Kings se refiere. Ahí está Lacey, finalmente ha perdido, robo de balón, al contraataque de Dennis Johnson, Alvan Adams. Pues eso es falta de ataque, Una de las especialidades de Dennis Johnson, la defensa y el robo de balón. Se ha señalado falta de Scott Wedman. Vamos a ver. Yo creo que tiene los pies clavados en el suelo, Bueno, yo creo que puede ser falta de ataque, pero bueno. Sí, no sé cómo, la verdad es que los pies en esa toma desde detrás de la canasta no se observan, pero él parece que hace un gesto como en el último momento de tener miedo, entre comillas, de arrepentirse, y gira un poco el cuerpo hacia su derecha, anteponiendo el hombro. Había bajado un poco su porcentaje de tiro en playoff, Alvan Adams. Hemos visto esa muy buena acción en defensa de Dennis Johnson, ese robo de balón, aunque curiosamente el líder en robos de balón de la historia de los Suns es Walter Davis. Está ahora mismo en cancha con el número 6 también. Wedman lanza, no consigue anotar, todo el rebote ahí para que lo capture Jonah Robinson. Ahí va Dennis Johnson, ahí va Robinson, el lanzamiento de Dennis Johnson no entra, rebote para Lambert. Tengo que rectificar porque Walter Davis, lo que es el máximo anotador, en el apartado de robos, el que más veces ha recuperado balones en la historia de la franquicia es Alvan Adams, el pívot, que vemos que era capaz de hacer casi todo: pasar, robar, anotar e incluso rebotear. La gana esta hora de Reggie King. Ahí va Jeff Cook, Alvan Adams ahí precisamente buscando
Falta en ataque de Dennis Johnson. Dennis Johnson, que también no parecía, aprovechando su condición de base muy alto, solía llevar a sus pares al poste bajo para recibir ahí de espaldas. Qué gran equipo hicieron los Celtics con este hombre como base, Dennis como escolta y el frontcourt famoso que formaban Larry Bird, Kevin McHale y Robert Parrish. Larry Bird, que ya estaba en la liga. Y bueno, lo hemos comentado, pero esa temporada 80-81 terminó con un anillo de Boston Celtics. Era rookie la primera ese año, ¿no? Creo. Estaba en segunda temporada. Fue su primer campeonato, pero su segunda temporada. Que ya desde muy joven, como dice Antonio, el segundo año en la liga, liderando a los Celtics hasta el anillo. Ante Houston Rockets en una final a 6 partidos. Vamos a ver qué es lo que sucede en este encuentro que he disputado anteriormente. Una estadística también interesante que dice mucho de la utilización que ha hecho cada uno de los técnicos de los banquillos. 4 puntos de los suplentes de los Kings y 20 de Phoenix Suns. Supongo que en esos 20 puntos tiene mucho que ver la actuación de Macy, que ha estado realmente bien en ataque. Está Sam Lacey, nuevo con Ernie Granfeld. Lacey buscando a Reggie King, que bien. Han movido bien el balón, buena circulación de balón hasta que encontraron la buena posición de Reggie King. Ganando de 1 Kansas City Kings. Johnson. Suave con Robinson. Alvin Adams. De nuevo Johnson, penetra, ha superado bien ahí a Lambert, canasta de Dennis Johnson. 50-49, Suns. Ya sube el balón Granfeld, que no ha tenido descanso, es lo que llevamos de partido. Ahí sigue Granfeld. Bueno, Lambert completamente solo, vamos a ver, a la segunda sí. Le habían hecho a Granfeld el 2 contra 1, pero ha sabido ver bien el pase a su compañero. Y la cosa es muy igualada, un solo punto a favor de los Kansas City Kings. Bueno, lucha por ponerse uno por delante, bueno, quizá más. Phoenix Suns, jugando con Johnson, Davis, bueno, no ha tocado ni aro. Lacey. Ahí nos ha decepcionado un poco el gran Walter Davis, el hombre al que se le ha denominado con diversos apodos, desde Sweet D, algo así como Dulce D, por el apellido que empieza por la letra D, Davis, Man with the Velvet Touch, algo así como el hombre con el toque de terciopelo, sí. Por su facilidad para el tiro, y también se le ha denominado Greyhound, galgo, supongo que por forma estilizada y veloz de correr. No, ya lucha por el rebote ahí. Finalmente ha llegado el balón a Dennis Johnson, al más bajito, bueno, a uno de los más bajitos, jugando con Walter Davis. Ahí se ha metido un jardín, perdió el balón, finalmente no ha señalado ni falta de ataque ni tampoco en defensa. Jugando para Wedman, Granfeld, el tiro que no entra, rebote para Track Robinson. Walter Davis y falta personal de Granfeld. Bueno, también hemos comentado. Sí, que fue general manager de los Knicks de Nueva York. De Knicks. Además, equipos de los Knicks que alcanzaron 2 finales de la NBA. Walter Davis me parece que es o ha sido por lo menos scout en los Washington Wizards. No sé si continúa. Pues ahora los Phoenix Suns de Walter Davis que van perdiendo, y Kansas City ahí aguantando en defensa con dificultades porque no terminan de cerrar, de ser contundentes en la conquista del rebote, aunque ahora sí que están un poquito más atentos a los rechaces. Ahora la penetración de Wedman, falta personal de Dennis Johnson. No, pues va por delante Kansas City Kings, que le ha ganado ahí en el cambio de dirección. Wedman se había ido a Dennis Johnson. Pues 2 tiros libres para aumentar esa ligerísima ventaja, porque es que no está viendo brechas importantes. Scott Wedman, 12 puntos, 13 ya.
Y el sexto partido, 19 puntos. Bueno, pues 3 arriba ganando Kansas City Kings. Dennis Johnson con el balón, Alvan Adams, Walter Davis. Davis se apoya en la tabla, canasta. 5-3, 5-2 Kings. Granfeld. Granfeld buscando a Reggie King, busca remontar la línea de fondo, buena canasta y además tiro adicional. 2+1 forzado por Reggie King. Una aportación en este tercer cuarto de King. Tiempo muerto en la cancha. Cuando personal de Alvan Adams. Punto solicitado por John McLeod. Es curioso que la primera parte los Kings hayan dominado con 2 asistencias por solo 6 de los Suns, cuando precisamente los Suns tenían a estos dos pivos muy buenos pasadores, Kelly y Alvan Adams, y cuando los Kings estaban jugando sin su base titular, sin Phil Ford, con un hombre realmente un escolta, Ernie Granfeld, reconvertido a la posición de 1. Vemos a Lowell Cotton Fitzsimmons, preparador de los Kansas City Kings. También una situación especial, porque bueno, ya eran 8 años los que llevaba John McLeod en Phoenix, pero también importante para esta franquicia Cotton Fitzsimmons. Sí, había pasado mucho tiempo, supongo que ya no le hacía tanto efecto el medirse a su antiguo equipo y visitar esta cancha de Phoenix. Bueno, acción ahora de Walter Davis, que tampoco ha conseguido culminar. Wetman, el contraataque, primera no, segunda sí. 58-52, esto sí que es una ventaja ya, una pequeña brecha por lo menos, ya son 6 puntos. La primera vez que hay una ventaja así relativamente clara en el partido. Robo de balón de Sam Lacey, machaca. Bueno, Lacey partidazo, viejos laureles. Bien, pues 8 puntos arriba, 52-60 se han ido los Kings. Hemos visto antes a Scott Wetman cogiendo ese rebote en ataque. Él es un alero muy alto, de 2.03, muy alto para ser tan buen tirador y para lo que es habitual entre los tiradores, y él puede ayudar mucho al rebote también. Bien, pues ahí vemos a John McLeod, la preocupación, porque evidentemente esto ya sí que es una diferencia a considerar. Prácticamente no hemos pasado de 4 puntos de ventaja de ninguno de los dos equipos. Bastantes alternativas, cambio de líder en el marcador, y ahora Kansas City, que tiene esa colchón de puntos. Vamos a ver cómo lo administran los de Cotton Fitzsimmons. Dennis Johnson, se ha resbalado, inoportuno. Sí, además ha hecho daño, se ha dado un buen costalazo. Se ha dado en la cadera. Pues la pérdida de balón de Phoenix Suns, que le da oportunidad de todavía irse un poquito más a Kansas City Kings. Ahí está Lambert sacando para Ernie Granfeld. 60-52, como hemos visto, para los Kings, sorprendiendo en Veteran Coliseum de Phoenix a los Suns. Entonces el mejor equipo de la conferencia oeste. Vaya gana hasta ahora de Reggie King. Reggie King y Sam Lacey, los tapados de este partido. Fico encuentro el de ambos. Alvan Adams lanza, no anota, rebote para Granfeld. Parece que se ha hecho daño Sam Lacey. Bueno, Granfeld, Sam Lacey, está Lambert, pero Sam Lacey buscando a Reggie King. Va a lanzar Reggie King, ha tocado Niaro, rebote para Alvin Scott. Dennis Johnson, sigue Johnson, Robinson,
Buena canasta de Alvin Scott. Se ha puesto a 8 Phoenix Suns. Granfeld, Wetman, de nuevo Granfeld, unido por Walter Davis, Sam Lacey, el bloqueo de Lambert, ahí de nuevo Sam Lacey vuelve a Lambert, el lanzamiento de Granfeld, rebote para Wetman, Sam Lacey, bueno, y con calma, ha mejorado muchísimo en el rebote Kansas City, ¿eh? Sí, y es curioso lo bien que está marcando el tiempo del partido este hombre, Ernie Granfeld, un excelente jugador, muy versátil, como vemos, capaz de jugar de 1 también como lo hace habitualmente de 2. El lanzamiento no ha entrado y parece que ha tocado a Adams. Rookie del año en el 76. Sí, él lo fue en el 76, en la 75-76, mientras que su compañero Walter Davis lo fue en la 77-78, elegido en el draft en 1977 con el número 5. Él provenía de North Carolina y fue compañero precisamente del... Vaya contraataque, vaya forma de subir el balón de Phoenix Suns. Tiempo muerto ahí que pide Lambert. Pero bueno, rebote, un par de pases por la calle central. Muy bien culminado por este hombre, por Alvin Scott. No, decía que en North Carolina coincidieron Walter Davis y el gran ausente hoy en los Kings, el base Phil Ford. De hecho, Walter Davis, cuando se le pregunta ya años después, una vez retirado del baloncesto, quién ha sido el mejor base, el mejor uno con el que ha jugado, él siempre menciona a Phil Ford, y eso que lo ha jugado con bases como aquí en los Suns, con Dennis Johnson. Phil Ford, del que él siempre habla bien, dice que era un hombre que tenía un buen tiro, que era capaz de pasar muy rápido, que tenía un buen manejo de balón y además que fue el mejor hombre en su boda. Supongo que obviamente le invitó a su boda y le iba a hacer un muy buen regalo. No sé qué quiere decir en esas declaraciones exactamente Walter Davis. Desde luego fueron y probablemente siguen siendo grandes amigos. No, vaya puerta atrás ahora culminada por Ernie Granfeld, 64-56, 8 arriba los Kings. Alvin Scott, Dennis Johnson. Alvin Scott, que antes nos ha dejado un poco patidifusos con ese lanzamiento de media distancia de 5 metros que ha clavado, cuando no es ni mucho menos su forma habitual de conseguir canastas. Cuando Granfeld, falta personal de Johnny High. Y Granfeld moviendo dirigiendo el partido, moviendo bien, con coherencia. Muy bien, este hombre formado en la Universidad de Tennessee. Bueno, ahora canasta mate para Lambert. 10 arriba ya. Granfeld había llegado, esta era su segunda campaña en los Kings, había llegado la temporada anterior por un intercambio con los Bucks, o en Milwaukee anteriormente. Y por lo que se refiere a Johnny High, el hombre que se está emparejando con Granfeld en estos momentos, pues si no recuerdo mal se formó como jugador en la Universidad de Nevada en Reno, y fue elegido en segunda ronda. También estaba como Granfeld en su segundo año. Fue elegido en el draft en el año 79, la temporada anterior a esta, con el número 24, ya en la segunda ronda. Y fue precisamente su mejor año. Promedió 21 minutos de media Johnny High y anotaba 8 puntos por partido. Los máximos anotadores, King, Scott Wetman, los de Kansas City. El power forward de los Kings y ese 3 tirador. Ahí está Sam Lacey, que es Scott Wetman y que también demostraría su magisterio en el lanzamiento de los Celtics con posterioridad. Wetman precisamente buscaba ahí a Granfeld, le ha robado el balón Walter Davis. Ahí sigue Walter Davis corriendo por la calle central. Ese contraataque, el balance defensivo ha sido ya bueno, casi completo.
No se ha y atrevido ahora ahí a lanzar. pérdida de balón directamente fuera. Alvin Scott esta vez se ha acordado de que Es un mal tirador, ¿no? Sí, de que su posición o que su posición habitual de lanzamiento no es esa, y no se ha decidido a tirar pese a que estaba solo y ha intentado un pase ahí que no ha sido comprendido por sus compañeros. Granfell con Sam Lacey, a punto de llegar al último minuto y medio de este tercer cuarto. Lacey jugando con Reggie King. Lanza Reggie King, el tiro se queda corto. Está Dennis Johnson. Está Dennis Johnson ahí. Bueno, tapón de Granfell. Lambert con Sam Lacey. Bueno, encima muy bien en defensa Granfell. Un segundo tapón que le pone al base rival. Bueno, pues ahí va Granfell, lanza, no anota. Rebote para Alvan Adams. Dennis Johnson. Se le queda el balón atrás. Sam Lacey con él. De nuevo Granfell. Un poco corre calles el encuentro. Sí, en los últimos instantes. Scott Wedman, el tapón evidentemente que se lleva Scott Wedman ahí. Otra vez Granfell, Wedman y canasta. Aquí sí que tenía buena posición. Dennis Johnson, el hombre que protagonizó ese fichaje. 12 arriba, Kings. Sí, ese fichaje tan polémico. No tuvo en esa temporada su mejor año de los 3 que estuvo en los Suns, aunque jugó muy bien y fue el segundo máximo anotador del equipo, detrás de Len Robinson, sino que su mejor año fue el siguiente a este, la temporada 81-82. Entonces promedió pues más o menos 20 puntos de media por partido y casi 5 asistencias. Pues John McLeod busca puntos, busca tiro, ha entrado Macy, ahí va a lanzar. Una nota. Lambert con el balón para Granfell. Bueno, última posesión ya de este tercer cuarto y atención, 12 arriba Kansas City Kings. Sí que es importante. No están aprovechando mucho los Suns la capacidad anotadora de Len Track Robinson, que recordemos era el máximo anotador del equipo en la fase regular. Wedman, Lacey, bueno, ha lanzado un triple ahí. Lacey termina este tercer cuarto 56-68, ganando de 12 Kansas City Kings, dando la sorpresa. Lacey, que hoy no está haciendo honor a la fonética de su apellido. De vago nada hoy. Bueno, activo en prácticamente todas las facetas, tanto en defensa como en ataque, varios balones robados. Sí, está interviniendo. Algún tapón, viene bueno, en el rebote es que también han mejorado los Kings, porque han tenido dificultades. Bueno, mucho mejor porcentaje. Y ahí vemos una de las claves de, bueno, 45-29. Gran diferencia en el porcentaje de tiros de campo a favor de los Kings. Vamos a ver si reaccionan los Suns ahora con Kyle Macy, uno de los hombres más afortunados en ataque en la primera mitad. Y el tiro fallado por Phoenix. No, bloqueo absoluto en ideas ofensivas de los Suns. Y este hombre Granfell, que no se altera, él está marcando un ritmo lento, sabe que su equipo, los Kings, pensándose muy bien en todo momento, lleva ventaja. Cada pase. Nadie aprovecha el bloqueo. Granfell. Probablemente los Suns notando la presión que supone el hecho de ir perdiendo cuando son los favoritos, cuando después de muchas idas y venidas en la serie, de verse contra las cuerdas, habían conseguido rectificar e igualar y jugárselo todo en casa en ese último partido, y ahora empiezan seguro a notar la presión al ver que en casa pueden volver a perder contra un equipo inferior, o al menos así lo había demostrado los Kings, el ser inferior, con solo 40 victorias, 57 de los Suns en la fase regular. Bueno, recordemos en el primer partido ganó Phoenix de 22 en este mismo escenario, pero perdió el siguiente 83-88. Después Kansas City ganó los dos siguientes 93-92 y 102-95, y bueno, a Phoenix le obligó a una remontada ganando aquí 101-89 y en Kansas City 76-81. Intentan la presión en todo el campo y el 2 contra 1 los Suns, que estamos en el último periodo y la ventaja es importante. Sí, han roto bien la presión sin problemas los Kings. Y esta Sam Lacey pues también ha visto bien, no sabe qué hacer. Estaba ahí a Reggie King. Falta personal de Dennis Johnson, parece. En los últimos segundos.
También puede ser de Joel Kramer. En todo caso, balón para Kansas City. Ahí jugando Lacey. Granfeld. De nuevo Lacey. Con ahí el 2-2. Wedman sale del bloqueo. El tiro no entra, pero rebote para Reggie King. Ahí va King. El tiro que tampoco entra, rebote para Alvan Adams. Jugándola con Dennis Johnson. Dennis Johnson con el balón. Está Macy. Walter Davis. Qué lanzamiento. Qué calidad, qué calidad. Qué preciosidad de lanzamiento. Limpia además. No es extraño que le llamaran el hombre del toque de terciopelo, porque esa ha sido una muestra perfecta de lo que una cámara más cercana para enseñarlo a las escuelas, de lo que podía ¿no? hacer Walter Davis. Me ha parecido ver entre los ayudantes de John McLeod a Johnny Wetzel, un hombre que después de ser assistant coach llegó a dirigir como entrenador jefe a los Suns una única temporada. En los Suns en realidad ha habido muy pocos entrenadores. La prueba es o son los muchos años que ha estado al frente del equipo John McLeod, y muchos de esos entrenadores fueron antes jugadores. El actual entrenador Frank Johnson fue base de los Suns, Danny Ainge anteriormente, Scott Skiles, Johnny Wetzel, e incluso el primer hombre que eligieron en 1968 los Suns en el draft, Dick Van Arsdale, apodado en su momento como jugador el holandés volador, luego también sería entrenador de la franquicia. O sea que hay una gran tradición en los Suns de que antiguos jugadores tomen las riendas desde el punto de vista técnico del equipo. Bueno, y Reggie King, que está haciendo un partidazo, nueva canasta, pone 10 por delante a los Kings, y bueno, buena acción de Dennis Johnson. 70-62. John McLeod tiene más del 50% de victorias, es el hombre que más victorias ha conseguido y más partidos ha dirigido, obviamente, a los Suns, por eso también es el que más victorias tiene. Él tiene un 51% de victorias, 43% en playoff, y en fase regular hay otros entrenadores que en trayectorias más cortas en los Suns tienen mejor porcentaje de victorias, como son, por ejemplo, Paul Westphal, el mejor 68% de victorias en toda la historia de los Suns, el primero. Bueno, están ahí apretando, robo de balón y canasta de Walter apretando a Davis. los Suns, e incluso entrenadores más jóvenes o más recientes como Danny Ainge o Scott Skiles también tienen un mejor porcentaje de victorias en fase regular que John McLeod. John McLeod, que había llevado a esas 57 victorias a los Phoenix Suns esta temporada. Bueno, y la presión, además era un equipo en aquel entonces, los dos primeros de cada conferencia estaban exentos de la primera ronda. Bueno, vaya canastón de Sam Sam Lacey. Lacey. Tiempo a Sam Lacey ahí a los Kings en extremis. Bueno, ahí está. 26 veces ha conseguido 20 o más rebotes. en un partido, 20 o más rebotes. Ya digo que hoy está demostrando, a diferencia de otros partidos de esta temporada que hemos podido ver también en playoffs, Sam Lacey está recordando en gran medida al jugador que fue en sus primeros años en la liga, un All-Star. Cuando Granfeld con Wedman, bueno, vaya choque ahí de Kyle Macy, Wedman para Granfeld otra vez, sigue Granfeld, se ha ido a la esquina, Lambert, va a penetrar Lambert, falta personal de Walter Davis. Lambert haciendo su trabajo oscuro. Vemos efectivamente 14 temporadas, del 73 al 87, John McLeod al frente de los Phoenix Suns. John Lambert de su posición de 3 haciendo ese trabajo oscuro, apenas se le ve en ataque. No confía, no sabemos por qué, en Otis Burson en este partido. Cotton Fitzsimmons, aunque desde luego le está yendo bien, entra ahora el Kelly en el juego interior, más altura, más centímetros ahora. Bueno, pues precisamente antes lo decimos, llevaba muchos minutos sin jugar Otis Burson. Sí, desde el segundo cuarto, sí, no ha jugado creo en ningún momento en el tercer cuarto ni en lo que llamábamos de este. Se sienta precisamente, no, se va a sentar Granfeld. Ernie Granfeld, y vamos a ver quién sube el balón, probablemente Otis Burson. Pues ahí está Scott Wedman jugando con Leon Douglas. Burson, este hombre, también ha entrado Leon Douglas, este hombre de la Vaya presión universidad. de Eric Kelly sobre Leon Douglas. Sí, vamos a ver, bueno, vemos ahí a Scott Wedman subiendo el balón. Vamos a ver sin un base puro cómo resuelven la presión defensiva de los Suns, iba a decir Sacramento de nuevo, los Kansas City Kings. Bueno, falta personal de Dennis Johnson, está desesperado ahí.
Otis Berson se formó en la Universidad de Houston. Él no solo anotaba 24 puntos de media en esta temporada, sino que además tenía buenos porcentajes de tiro. Estaba en el 54% Otis Berson en la fase regular. Canastón importantísimo de Reggie King. Reggie King era un seguro de vida. Él en realidad era el cuarto mejor anotador del equipo, detrás de Berson, Wedman, Phil Ford y Reggie King. Si no me equivoco, promediaba casi 15 puntos de media por partido y era el mejor rebotador del equipo. Debía andar de media en rebotes, pues... sí, casi 10, ¿no? 9, sí, algo menos, 9, algo menos, 7, sí, unos 9 más o menos de media, 9 y pico. Bueno, pues ahí está jugando Scott Wedman. Lanza, no anota, ahí ha punteado el rebote Reggie King, pero finalmente le llegó el balón a Kyle Macy. Macy, Jeff Cook, bueno, la bandeja de Jeff Cook. Johnson y este sí. Suradísimo ahí Jeff Cook. Y de momento sigue ganando, pero ahora solo de 6. Kansas City Kings. Y dale, bueno, con Sacramento Kings. Kansas City Kings. Que resulta muy difícil. Hablábamos de Jeff Cook. Este fue su mejor año, la temporada 80-81 precisamente, con 8 puntos y 6 rebotes de media por partido. Era titular. Lambert, canasta. Porque precisamente la marcha de Paul Westphal lo que provocó es... ahí sorprendente la canasta en un momento difícil como este. Que llegó Lambert además a mitad de temporada. Sí, estuvo 2 años me parece solo en, si no me equivoco, en los Kings, John Lambert. Un tiro fallado por Dennis Johnson, el balón que se le ha quedado Otis Berson. Comentaba lo de Jeff Cook, que entró como titular en la posición de alero en esta temporada como consecuencia de la marcha de Paul Westphal, y me explico. Paul Westphal era titular como escolta en los Suns y de 3 jugaba Walter Davis. Una vez está Reggie King realmente... sí. Tiempo muerto en la cancha. Realmente on fire, encendido. Bueno, pues estábamos comentando, sí, los cambios que hubo en el quinteto titular sí. Fueron importantes, Bueno, Walter Davis, una vez que se fue Paul Westphal a Seattle, pasó a jugar de 2, pasó a jugar de escolta, y él, porque él lo hacía antes de 3, y el que entró como 3 en el quinteto titular fue precisamente Jeff Cook. Dennis Johnson, el recién llegado, evidentemente se le fichó para que fuera el base titular, y por dentro Alvan Adams compartía minutos con un hombre al que hoy no le estamos viendo demasiado, a Len Camion Robinson. Ahí está Rich Kelly. Jeff Cook estuvo en total 4 temporadas en los Suns. Se acabaría yendo a Cleveland a cambio de James Edwards, ese pivot con esos bigotes, las patillas también. Sí, ese bigote que le caía a ambos lados del rostro hacia abajo, y que estuvo en algunos de los anillos de Chicago. Sí, bueno, y de Detroit. Sí, Chicago estuvo en uno. Sí, pero creo recordar que los 2 anillos de los Detroit Pistons, de los Bad Boys, que dirigían cancha a Isaiah Thomas, y en el banquillo Zach Davis. Jugando Davis, canasta. 78-70, Kings. Cuando y Leon Douglas. Bueno, que le ha llegado a... Granfell, canasta. Granfell, un auténtico seguro de vida, un hombre... Partido con muchísima concentración, sin ningún fallo así aparente. Granfell viene en defensa, viene en ataque. Sí, porque él no brillaba mucho en ataque. Estaba en la temporada regular en los 7-8 puntos de media, pero todo lo que hace lo hace con sobriedad y prácticamente sin cometer errores. Sin cometer errores. Un hombre de equipo, pero realmente efectivo. Apareció en casi todos los momentos, ¿no? Importantes. Estoy sorprendido porque Len Robinson ahora de Walter Davis. Sí, está tomando la responsabilidad él, porque el máximo anotador habitual, que es Len Robinson, hoy no está brillando, y eso que él en sus 4 años en los Suns cada temporada jugó mejor. Él estaba en 18,8 puntos y 9,6 rebotes de media en la 80-81. Había venido de Nueva Orleans en el año 78 a cambio de Ron Lee, Marty Bynes y 2 elecciones de primera ronda. Vaya canastón ahora de Sam Lacey. Y Len Robinson estuvo hasta el 82, año en el que se fue a los Knicks a cambio de Morris Lucas. 72-82 gana Sacramento
volvemos a pedir disculpas. Kansas City Kings, quedaban 5 años para que los Kings fuesen de Sacramento. Y ahí está Walter Davis, falta personal sobre Walter Davis, no hay tiros, no han entrado en bonus los Kansas City Kings. Sí, jugando Walter Davis de nuevo. Bueno, el rebote para Reggie King. Falta personal. Ahí ha fallado, de está Walter Davis cargando con todo el peso en ataque de los Suns. Él muchas veces ha contado que su gran tiro, ese tiro de tanta precisión técnica, lo consiguió acudiendo a un campo de verano que en North Carolina organizaba Doug Seis, que yo creo que es un antiguo jugador y supongo que entrenador entonces, y probablemente padre de alguien que jugó en estos tiempos, precisamente en la época de Walter Davis, Danny Seis, creo recordar, ese pívot, un hombre todoterreno, también muy sobrio, de equipo, un especialista. Y acudió Walter Davis a ese campo de tiro, digamos, valga la expresión, donde se enseñaban los rudimentos y la técnica del tiro, y una vez que aprendió de 2-6 cómo tirar, desde luego ya no se le olvidó y se dedicó a practicar y a machacar esa técnica aprendida ahí. Bueno, vaya asistencia a Alvin Scott, de Walter Davis, también sabía pasar, jugador desde luego de los importantes de la franquicia. Sí, insisto, el máximo anotador de la historia de los Suns. Él, después de 11 años en Phoenix, se iría ya muy veterano a los Denver Nuggets. Bueno, vaya segunda parte de Reggie King, 18 puntos, todavía queda tiempo, ya 24, va a robar el balón a Alvan Adams. Sí, muchísimo mejor que su equivalente en los Suns, que es Lentrax Robinson, que ahora mismo, si no me equivoco, no está en la cancha, está jugando con Jeff Cook y Alvin Scott, John McLeod. No sé si había acumulado muchas faltas o había tenido algún problema físico, o simplemente no le estaba gustando a John McLeod la actuación de Leonard Robinson. El caso es que en los minutos decisivos está jugando con Scott y Jeff Cook. Moviendo Wedman para Granfeld, el tiro no entra, Alvan Adams jugando con Dennis Johnson. Dennis Johnson no aparenta ser un manejador tan bueno de balón a la hora de hacer el dribbling como otros bases. Él tiene un juego que siempre se ha considerado poco estético, pero desde luego muy efectivo. Bueno, es que aquí lo vemos. Y con un enorme talento a la hora de anotar y defender. Un gran defensor, Dennis Johnson. Joe Prosky ahí repartiendo toallas. Sí, el de la barba. Sí, con su look a lo Grateful Dead. A psicodelia en Arizona, ¿no? Bueno, pues 76-83, 7 arriba los Kings. Bueno, evidentemente el porcentaje de tiro mejor, los 83 puntos, esos 24 de Reggie King, sin duda el hombre más destacado, especialmente en la segunda parte. Samley jugando ya con Granfeld. Cuando Granfeld tira y anota, sin hacer ruido. Gran partido de Ernie Granfeld. Dennis Johnson, Walter Davis, Alvin Scott buscando a Dennis Johnson, ha robado el balón ahí Granfeld, fundamental, buscando el apoyo de Wedman, jugado con Sam Lacey. Reggie King, y recordemos con tranquilidad Kansas City Kings, que durante la temporada regular, aunque no jugó muchos partidos y abandonó el equipo antes de acabar la misma, los Kings tenían otro base, un base de prestigio, Jojo White, sí, como suplente de Phil Ford. Este Jojo White, que había sido estrella de los Celtics, ya era muy veterano, tenía 34-35 años, había hecho una gran pareja, formando un gran backcourt, sobre todo defensivo, el mejor de la liga, con Don Chaney, el actual entrenador de los New York Knicks, y no sé qué problemas debió tener, que no llegó a acabar esta temporada 80-81 en las filas de los Kings. Por eso está jugando Ernie Granfeld como base casi todo el partido en lugar de titular de Phil Ford. 19 puntos, es muy por encima de esos 7, algo, entre 7 y 8 puntos que promediaba en la fase regular. Fallado el segundo tiro.
Desde luego a los entrenadores esto es una bicoca, ¿no? Y el que tampoco ha jugado y que definitivamente debía tener algún problema físico es el teórico tercer tipo del equipo, John Merriweather. Y tanto Sam Lacey como Arnie Granfell, ante esas ausencias en ambas posiciones, se han multiplicado. Ahí está Scott Wedman, falta personal de Jeff Cook. No, ha pisado ahí Wedman. Y jugando otra vez. Suns a la carga, Dennis Johnson, a tabla y canasta. Gran papel en estos playoffs están haciendo los Kings. Recordemos que ellos solo habían conseguido 40 victorias. Tenían marca perdedora, eso ya... Sí, es muy raro ver a un equipo avanzar en los playoffs teniendo en la fase regular, como tuvieron los Kings, más derrotas, 42, que victorias. Y bueno, si lograran meterse en este encuentro en la final de conferencia, luego podrían aspirar, si también pasaran a la siguiente eliminatoria, a convertirse en el segundo equipo en toda la historia de la NBA que se metiera en una gran final, teniendo un saldo, un balance negativo de más derrotas que victorias en la fase regular. Que bueno, es mucho adelantar. Primero deberían ganar este partido y luego pasar a la siguiente eliminatoria. Es un poco el cuento de la lechera, pero si vencen aquí, pues luego tendrán esa opción. Falta personal de Jeff Cook sobre Scott Wedman. Ganando de 7 los Kansas City Kings. Hay un jugador en los Kings al que no se le ve en estos playoffs, no sé si quedó fuera de la plantilla para los playoffs, pero era rookie este año, había sido elegido en el draft con el número 16 de draft de 1980 por los Kansas City Kings. Era Charles Hawkeye Whitney, Hawkeye, el mote algo así como ojo de Hawks, halcón, ¿no? Como los Atlanta Hawks. Un jugador, un escolta que se formó en North Carolina State, y no sé si tiene algún parentesco, a lo mejor es quizás su padre, del actual base de los Denver Nuggets y muchos años en los Washington Wizards, Chris Whitney, el hombre al que los Wizards este año enviaron a Denver, sorprendentemente, porque parecía que confiaban en él durante muchas temporadas, y de hecho solo se ha quedado con un único base puro en la franquicia de Washington, con Tyronn Lue. Todos los demás que juegan como base, y acabo ya porque solo queda 1 minuto 19, son escoltas reconvertidos como Larry Hughes. Vamos a ver en este minuto y 19 segundos finales qué es lo que ocurre. Gana de 6 Sacramento Kings, la posesión que la han perdido por una buena presión defensiva de Phoenix. Bueno, pues son 6 puntos. Desde luego es posible una remontada de Phoenix por tiempo, por diferencia. Cosas más difíciles se han visto, evidentemente. Sí, pero no sé, la verdad es que toda la inercia que lleva el partido, los Kings están dominando el ritmo. Estos hombres, estoy seguro que juegan un poco desesperados, con el peso del favoritismo al que de momento no han respondido en toda la serie. Deberían haber, en teoría, resuelto mucho antes con ese factor cancha. Y bueno, recordemos que llegaron a ir perdiendo 3-1 y que con una victoria en casa y un sexto partido en Kansas City lograron igualar a 3 la eliminatoria. Bueno, robo de balón de Granfell, falta personal de Kyle Macy. Bueno, con este robo ya Arnie Granfell yo creo que ha ganado medio partido. Bueno, qué defensa, qué cambio defensivo, cómo subió de intensidad a Kansas City Kings, Los últimos 2 cuartos lo dejaron en un porcentaje ridículo en el tercer cuarto. Desde luego forzando muchas pérdidas de balón, robos también por parte de muchos jugadores. Una defensa además por delante en muchos casos, botando a la línea de pase, haciendo muchísimas dificultades para hacer circular el balón de Phoenix. Segundo tiro para Granfell, ahí está. 81-89. Walter Davis, vaya canastito también. 83-89. Se le ha caído el balón a King. Se había pedido tiempo muerto, yo creo, pero el balón se le había caído a Reggie King. Vamos a ver.
1-0-6 para que termine el partido. Y de 6 el equipo visitante, el equipo que tiene la posesión del balón. A ver si tenemos un poquito de emoción en este último minuto. Vemos la cara de sufrimiento de Denny Johnson, miran al marcador, tanto él como Alvin Adams. No le escuchan mucho a John McLeod. Lo comentábamos el otro día con Miguel Serrano, que en los tiempos muertos los jugadores... Mira la pizarra que utilizaba McLeod, ¿eh? Pues sí, el propio parqué del... Con tiza, además. Escribiendo con tiza, John McLeod. Dando presión, poner presión sobre el jugador que lleva el balón. El Kansas City, recordemos que están en un saque de fondo de los Kings. Y recordemos las estrategias para intentar robar el balón, ¿no? Y recordemos también que existe la línea de 3 puntos y que esa sería una opción, el tiro de 3 puntos. Existe desde hacía poco, existía la línea de 3 puntos. Esta era la segunda temporada. La segunda temporada, desde la 79-80, creo que se estrenó en el All-Star Game, que se jugó en la ciudad de Landover. Y precisamente en ese año 80 fue ese encuentro el primero en el que se utilizó la línea de 3. Le dicen sacado bien el balón Lambert con Granfeld. Ahí sigue Ernie Granfeld, falta personal de Jeffrey. Bueno, el cabreo de John McLeod. Que además sorprendía el hecho de verse así a los Suns, porque también por primera vez en la historia habían tenido balance favorable de victorias y derrotas fuera de casa. Era la primera vez que lo conseguía la franquicia. Sí, habían hecho tenían esperanzas muy fundadas de por lo menos jugar la final y no quedarse no solo en la final de conferencia, sino en las semifinales del oeste. Habían hecho una temporada regular muy buena, no habían perdido nunca más de 2 partidos consecutivos, recordemos 57 victorias, y ahora realmente ya lo tienen casi imposible. Vamos a ver. Denny Johnson lanza de 3, ¡oh, vaya triplazo ahora! Pues antes decimos lo de la línea de 3 puntos. 75-91. Granfeld recibe ahí, pasa del medio campo, que bien ha visto a Reggie King, van a tener que hacer falta. Ahí está Wetman, Sam Lacey, ya corriendo el tiempo, Lambert, Sam Lacey. Es que ya no les merece la pena hacer falta porque ya ha pasado el tiempo. Lacey que lanza de 3, el rebote tiene que ser para Phoenix, se ha llegado a Kyle Macy. Es que no queda prácticamente nada de tiempo, ahí va Walter Davis. No, bueno, pues esto podía haber dado un poco de vida, ¿eh? Falta personal ahora sobre... de Denny Johnson sobre Sam Lacey. Bueno, ahí estaba, ¿eh? Podían haber puesto a 3 o a 2. Están en 86-91. Se podían haber puesto a 2 puntos. Muy complicado igualmente, pero bueno. Lo han intentado desde la línea de 3, tanto Denny Johnson como Walter Davis. El primero acertado, el segundo no. Los dos formaron parte de ese equipo del oeste junto a Otis Berson, rival hoy, en aquel año 1980, en dicho All-Star Game donde se estrenó precisamente esa línea de 3 puntos. Primer tiro para Sam Lacey. 86-92. Sam Lacey with another free throw. You heard what Rick said about the importance of this one. Now, timeout is called by Phoenix. No, pues parece que han invadido la zona antes de lanzar Sam Lacey. Y ahí va. Pues ahora sí. 19 segundos, 93-86. Imposible para los Suns. Es que sobre el triple tampoco entra Sam Lacey. Rebote, falta personal de Kyle Macy. Bueno, ya lo podemos decir. Se consumaba la sorpresa. Los Kings
que se iban a llevar esta serie a 7 partidos, serie épica, con esa victoria a domicilio en el séptimo definitivo. Se enfrentarían en la final contra Houston Rockets, que había derrotado a San Antonio también en una serie a 7 partidos, y también a domicilio en el séptimo a 105 fue el resultado entre Spurs y Rockets en este duelo tejano. Y por una vez que tenían el factor cancha a favor contra los Rockets, pues no fueron capaces. Bueno, pues sí, en efecto, porque el marcador final fue contundente, 4-1. Eran los Rockets de Moses Malone como gran estrella. Sí, bueno, con la misma marca, 40-42. Sí, pero tenía el factor cancha a favor Kansas City. Era la primera vez que se enfrentaban, que accedían a las finales de conferencia, y solo lo han hecho una vez más, que fue la 2001-2002, perdieron ante los Lakers. Y vemos a Phil Simmons, verdugo de su ex equipo. ¿Tendrá sentimientos encontrados? Bueno, sin duda, esa victoria de Kansas City Kings, 95-88 en cancha de Phoenix Suns. Hasta la próxima.